SQLite Browser, este habíamos. A ver si no lo tengo acá como archivo reciente. Sí, estaba 9/11. Ah, ya me acuerdo. Lo hice en Windows. Bien, no hay problema, hacemos una nueva. A ver, yo le voy a dar el lugar. Bien, ya le puse como una carpeta de hoy. Voy a poner una tabla de usuarios, ¿sí? Pensando también en el tema de lo que hemos visto de nombre, apellido, como de una agenda. Así que vamos a poner un primer campo. Acá voy a poner el nombre. Va a ser de tipo texto. Y que tenemos no nulo, clave primaria. Ah, le falta la clave primaria. Ahora sí, el nombre. Vamos a hacerlo texto. Vamos a agregar el apellido. También como texto. El correo electrónico. Vamos a poner correo. O email. También como texto. Y sí, usemos estos los básicos que ya habíamos visto. Total, después ustedes pueden ir agregando otros. Por ejemplo, si queremos tener fechas, vamos a tener que usar texto y utilizar el formato de la fecha, ¿sí? Año, mes, día. O hay otra posibilidad que es usar un valor entero, pero y contar los segundos, pero ese no lo vimos, así que mejor no lo tengamos en cuenta. Pero empecemos con algo básico, una tabla, una base de datos que tiene una tabla que se llama usuarios, 4 campos, uno que es el ID, autoincremento, este es importante, cosa que cada uno que agreguemos se incremente de manera automática. El nombre, un texto, apellido y el correo. Algo simple, pero para tener en cuenta esto. Entonces ya tenemos los valores del usuario. En la tabla de usuarios, ¿dónde está? Acá está, tabla de usuarios. Voy a agregar un nombre cualquiera y un correo cualquiera. Esto es para buscar, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es crear uno nuevo que es una nueva fila. Ahí está. Un correo, un apellido, vamos a agregar otro más. Ahí está. Entonces tengo una base que tiene una tabla de usuarios que tiene dos elementos, dos filas, ¿no? Esto, guardar cambios, ¿sí? Para que se me guarde en el archivo. Entonces ya tenemos la base, esta que está aquí, con esos dos campos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar primero la interfaz gráfica que me va a permitir ver ese usuario, los usuarios, que lo que voy a hacer es utilizar una tabla. Así que tengo que primero ver el Qt Designer.
en este Qt Designer una ventana principal. Voy a crear esa ventana principal. Después la barra de menú la quito, el status bar lo quito. La ventana principal la voy a reducir un poco. Simplemente voy a colocar, lo voy a hacer simple, una tabla y un botón de cargar, ¿sí? Para que directamente cuando le hagamos clic, ahí nos cargue la tabla con los datos que hay en la base. Voy a agregar entonces una tabla, un table widget, aquí. Le voy a poner nombre tabla. Lo que voy a hacer, bueno, acá al fondo le pongo este tipo de layout. Le voy a agregar un botón abajo que diga ver usuarios o cargar usuarios. Este botón va a ser cargar. Entonces tenemos una interfaz gráfica en donde solamente tenemos una tabla y un botón para cargar los usuarios. ¿Sí? Esos dos elementos primero. Hasta ahora no hay nada distinto de lo que hayamos hecho. Así que voy a guardar esto. Lo voy a colocar. Ahí está. 00. ¿Cómo lo llamo? Base también, sí. Para que sea todo igual. La base. Y esto. Entonces ya tengo esa interfaz. Una tabla y un botón nada más. Que al hacer clic me cargue los usuarios que están en esa base dentro de esa tabla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es crear el archivo. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner cargar, para diferenciarlo de lo que es cargar, la base, etc. Entonces, esta interfaz le voy a poner de nombre cargar. Seguramente el Qt Designer se va a quejar después, así que lo cierro ahora. Pero tengo estos dos. El archivo de Python para cargar y la interfaz gráfica. Voy a traer de cuando utilizamos la tabla este ejemplo básico. A ver. Sí. Voy a copiar esto. Y el mismo ejemplo de la tabla para rellenar con algún valor, pero obviamente no vamos a rellenar con ningún valor aquí, simplemente con lo que tengamos en la base. Todo esto se mantiene igual. Tenemos como main window, la application, table widget. Acá tenemos que agregar la parte de SQLite. Primero, no me voy a adelantar. Voy a dejarlo limpio y de ahí vamos a ver, vamos a ir agregando las cosas. Entonces la interfaz gráfica tiene que ser el día de hoy 00 cargar la interfaz, crea las columnas. Sí, vamos a tener que tener estas columnas, 3 columnas. Le pongo nombre a las columnas, nombre, apellido, email. Esta fila es la que no vamos por ahora a tenerlo en cuenta. Y esto tampoco. Y lo dejamos así pelado. Lo que tenemos que hacer ahora es al botón cargar clicker.connect self.on cargar. On cargar. La señal para el botón. Y aquí es donde tenemos que cargar la tabla. Lo que necesitamos es conectarnos a la base de datos para poder traer los usuarios y colocarlo en la tabla principal. Entonces, sí, ahora sí necesitamos agregar la parte de SQLite con un import SQLite 3. Y a la hora de cargar lo que vamos a hacer varias cosas al mismo tiempo, pero bueno, por lo menos se podría hacer antes, pero
lo que vamos a hacer es, al momento de cargar, no, perdón, primero lo tenemos que cargar en la base de datos aquí. Tenemos que conectarnos a la base de datos, que podemos reciclar código que ya vimos antes. No, perdón, no vimos nada con base de datos, porque eso lo vieron con Forge. Acá lo que vamos a hacer, lo voy a poner como un comentario, conectar a la base de datos. Lo vamos a hacer con self.conexión. Vamos a guardar la conexión a nuestra base de datos, SQLite3.connect. Y tenemos que darle la base de datos, que tiene que ser la dirección de la base de datos, que va a ser 2021-11-15 barra 00 base.db. Ahí está. Bueno. No sé por qué no. Ahí está. ¿Sí? Me conecto a la base de datos con este comando SQLite Connect. Este lo vieron, ¿no? A esta manera de conectarnos con SQLite, ¿no? Sí. Bien. Este SQLite Connect me va a devolver una conexión. Esa conexión lo guardo en una variable que va a estar asociado a este valor self para después utilizarlo en el botón. ¿Sí? En realidad no vamos a usar la conexión, pero la tenemos ahí lista. Sí, lo que vamos a usar, un self.cursor, que es el que necesitamos para hacer las consultas a la base de datos. Self.conexión. Le pedimos un cursor. Y este es el cursor que nosotros vamos a utilizar para hacer consultas a la base de datos. Entonces, cargamos la interfaz de usuario. Vamos a ponerlo aquí. Nos conectamos a la base de datos. Le creamos la columna de la tabla, que van a ser 3. Le ponemos los nombres a la base de datos. Conectamos al botón. Y en el botón es donde vamos a hacer la consulta a la base de datos. Entonces vamos a leer la lista de usuarios de la base de datos con usuario igual a self.cursor, que es el que obtenimos en esta parte. Y lo que vamos a hacer es, tenemos que definir primero qué es lo que tiene que ejecutar. Ya me estaba olvidando. Tenemos que ejecutar una cadena SQL. ¿Cuál va a ser? Si queremos traer todos los usuarios, tenemos que hacer un select todos los datos, todos los campos de la tabla usuarios. Y le vamos a pedir con este comando que traiga todos. Entonces, especificamos ejecutar este comando, el que pedimos traer todos los campos de la tabla usuario, y acá le decimos que traiga todas las de esta consulta, que traiga todas las respuestas. ¿Sí? Vendría a ser todos los usuarios. Y aquí van a estar ese listado de usuarios. Entonces lo que me queda por hacer es ir agregando elementos a la tabla. Aquí teóricamente tengo el listado de usuarios. Lo voy a corroborar haciendo un console log usuarios. Vamos a ver qué nos devuelve desde la consola. ¿Sí? Primero, como para hacer una primera ejecución. Me va a mostrar una tabla con las 3 columnas. Cuando le haga clic en seleccionar, me debería mostrar en consola. Profe, ¿eso no es de JavaScript? Uf. Que cuando uno está trabajando, que estoy trabajando casi todo el día con JavaScript, y es ponerme en modo Python. Bien, a ver, conecto, falta una N. Ahí está. Si pongo cargar usuarios, debería traer, acá me muestra en consola, todos los elementos de la base de datos, ¿sí? Cada una de las filas.
Acá el primer índice, el índice 1, Pepe, Sánchez, etcétera, fila 2, Tener en cuenta que el primer elemento es el ID, ¿sí? Que estamos teniendo de esta base. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es este y este. Que incluso podemos utilizar este ID para crear. Creo que sí. Pero por las dudas no. Esta es la base. Cerrarlo esto. Bien. Tenemos los usuarios. Ahora lo que tenemos que hacer es un for usuario y usuarios. Sí, fíjense acá que yo utilizo el singular para especificar uno solo y el plural para especificar todos. Entonces lo que voy a hacer es primero el número de la fila, que lo puedo obtener como usuarios. Usuario. Esta es una forma vieja. Porque la fila la podemos leer de... Pero debe empezar en la 0. Ahora que me estoy dando cuenta, al principio puede funcionar. No, mejor este. Está bien. Lo que está haciendo esto, me estoy confundiendo con el campo ID. No. Lo que estoy haciendo con esto es, ¿cuál es el índice de este usuario dentro de este arreglo? ¿Sí? Si es el primero va a ser el índice 0. Eso es lo que estoy leyendo con este comando. Entonces el primer valor va a ser el valor 0, que va a ser la primera fila o el índice de este primer usuario. Entonces con eso yo voy a crear el insert row, una fila. Insert item, que va a ser la fila, coma 0, coma, no, sí, 0, qtable with get item, con el valor de usuario, y entre corchetes tengo que especificar 1, porque en este caso el índice 1 va a ser el nombre, ¿sí? El índice 0 es el índice, el ID, que no lo estamos por utilizar. Entonces yo lo que quiero agregar es el usuario, el índice 1, que va a ser el nombre. Después quiero agregar el índice 2 y por último el índice 3. Entonces voy a tener el índice 1, el índice 2, el 0 es para el nombre, el 1 dentro de la tabla, ¿no? Es el apellido y el 2 es el mail. Y aquí tengo que cambiarlo por 2 y aquí por 3. Recuerden que está este índice que va a ser la columna de la tabla y este índice que es el índice dentro de los elementos del arreglo, de esta lista. ¿Sí? Una cosa es de lo que viene en la base de datos, que me viene con ID, pero yo no lo voy a mostrar en ID. Podría agregarlo, pero bueno, acá decido que no. Y con esto ya me debería mostrar todo. Si yo cargo los usuarios, acá me aparecen cada uno de los elementos. En el índice 1, 2, etc. Profe, Sí. pero en el caso, por ejemplo, si necesitamos eliminar alguna fila, ese número no corresponde al No, ID de la tabla. no. Exactamente, no corresponde. Este es un ID como visual que me da el Y, Visual Studio. ajá, Pero tengo la y opción de eso agregar, si yo cómo se quiero, puede. el ID. Tendría que agregar el ID aquí. Voy a cerrar esto. Agrego una cuarta columna que sea el del ID. Así.
Y aquí ya puedo agregarlo aquí. Entonces voy a tener. Y ahí sí estoy utilizando el ID de este. No, aquí puedo correr el riesgo de que no me aparezca bien ordenado. Pero por la sencilla razón de que, o puede que haya alguno que se esté borrando. Pero porque estoy utilizando aquí el índice dentro del arreglo de este. Por ejemplo, ahora lo tengo bien que empieza en 1, después va en 2, después el 3. Pero si tengo 1, 2 y 3 y borro 2, solamente voy a tener 1 y 3. Entonces, voy a perder esa continuidad si hay alguno que esté borrado. Pero a la hora de cargar, me debería mostrar. Ahí está la cuarta columna, ID. Aquí. Ah, porque es un entero y tengo que transformarlo a cadena de caracteres. Este ID es el ID de este ID es el ID de este. Pero por lo general los ID no se, a menos que sea necesario, no se muestran en pantalla. Suele guardarse o tenerlo en cuenta en algún arreglo, en algún lugar, en una Algo variable aparte. oculto en Sí, una por ejemplo, variable. acá está en la variable usuarios. O sea, ya lo tenemos aquí. Ah, Ya sabemos que está ahí. bien. Tendríamos que hacerlo que esté disponible de una manera más global, con un self.usuarios, por ejemplo. Entonces, de esa manera está disponible para otros comandos. Les dejo este para que si quieren probarlo. Voy a subir un poco la parte. Sí, creo que alcanzan a ver lo principal. Para que lo prueben. Así les muestro cómo utilizar. Ustedes ya hicieron, por lo menos desde consola, para modificar algo de la base de datos.
Bien, si lo probaron, bien. Si no, continuemos. Lo mismo lo voy a subir al repositorio para que lo puedan probar. Voy a cerrar esto. Profe, Conexión a la base de datos. Sí, no deberíamos cerrarla, la conexión con la base de datos, mientras tengamos que hacer operaciones con la base de datos. Una vez que lo cerramos al programa, ya se pierde la conexión y se cierra, se libera el recurso. Pero si nos queremos asegurar de eso, hay una opción para poder hacerlo, que es decirle a Python que cuando cierre la ventana, cierre la aplicación, la conexión, perdón. Para ello hay que agregar una función, método close event, self event, y aquí cerramos la conexión. Conexión.close. ¿Sí? Este es un método que se ejecuta cuando cerramos la ventana. ¿Sí? Al igual que este que está acá se nos ejecuta automáticamente cuando iniciamos, abrimos la ventana. Esto se nos va a ejecutar cuando cerremos la ventana. Entonces ahí quitamos la conexión. Ahí nos aseguramos de que esté cerrado. Lo mismo cuando se cierra el programa, se cierra la conexión. Pero es para estar seguros. Bien. Una de las cosas que vamos a hacer la base es la misma. Vamos a agregar un usuario y tanto en la tabla como en la base de datos. Vamos a ver. Lo que sí no vamos a tener el ID al principio. Bueno, vamos a llamar a la función. ¿Qué estoy buscando? El Qt Designer. Reciente. 00 carga. Ah, sí, porque no está. Abrir. Voy a agregar unos botones a la derecha. Para esto voy a cambiar a esto. A la derecha voy a poner vertical layout con el form layout. Y en el form layout vamos a agregar una etiqueta. Este es el nombre. Line edit. Para el nombre. Otra etiqueta para el apellido. Line edit para el apellido. Label. Label para correo. Está el de cargar usuarios. Lo voy a poner acá abajo. No, tengo que ponerlo afuera. Esto es. Este va. Ups. El form. Ahí está. Y tengo que agregar otro botón. Que sea agregar usuario. Uno solo, que es con los datos que están acá.
Entonces, el de cargar usuario me va a cargar la base de datos de los usuarios y el de agregar me lo va a agregar a partir de estos que están aquí. Vamos a guardar. Y voy a hacer otro cargar, simplemente que voy a usar esta misma interfaz. Total, sabemos que va a andar tal cual está. Pero voy a... sí. Ahí está. Usamos el mismo 00 cargar. Conectamos la misma base de datos. Columnas. Con cargar. Acá lo que voy a hacer es agregar. Tengo que cambiar el nombre. Agregar. Agregar. Agregar, cargar. Email. Ajá. Apellido. Nombre. Bien, primero lo que voy a hacer por costumbre es colocar en variables distintas esos datos que voy a agregar. Así que lo primero que voy a hacer es colocar en una variable el nombre, que es self.nombre.text, para no tener que escribir todo esto, directamente copio esto. Lo mismo para apellido. Y lo mismo para email. Email lo puse con minúsculas, ¿sí, no? Sí. Bien. Entonces ya tengo en 3 variables los valores que yo cargué en las entradas de texto. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es llamar al comando para poder agregar ese nuevo usuario. Lo que voy a hacer es, voy a hacer como una trampita, voy a agregarlo a la base de datos y después voy a volver a pedir que cargue la base de datos, ¿sí? O sea que no voy a cargarlo yo manualmente desde la función agregar. Simplemente voy a llamar a un cargar para que lo vuelva a cargar. De antemano, vaciando la tabla, ¿no? Em, aquí lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando para poder hacer cursor.ejecutar. Acá tenemos que ejecutar el siguiente comando. Lo vamos a usar con triple comilla para que ocupe varias líneas y va a ser un insert into usuarios, ¿sí? Insertar en usuarios los campos que le puedo especificar ahora, que van a ser nombre, apellido, email, los siguientes valores, values. Acá tendría que poner entre comillas los valores, ¿sí? El del usuario, que voy a colocar el format, así que voy a usar el, este es el 0, cierro una comilla, hay que especificar el 1 y el 2. Ahí. Format y va a ser nombre, apellido, email.
Y me falta el paréntesis. Esta cadena pensé que quería utilizar otro nombre, así que voy a dejarlo así. Bien, entonces tengo que hacer ejecutar un insert en la tabla usuarios, estos campos, nombre, apellido, email, los siguientes valores, lo especifico en comillas para que sepan que son cadena de caracteres. Aquí tengo que borrar un paréntesis, porque este values. Cierro la comilla y hay algún format en donde yo voy a escribir aquí el nombre, el apellido y el email. Y lo único que me queda por hacer es cell.conexión.commit, ejecutarlo. ¿Sí? Aquí lo que especifico es que ejecute este comando que está aquí. Si todo sale bien, debería estar en la base de datos esos datos. Así que lo que voy a hacer es eliminar la tabla y volver a cargarlo llamando a un cargar. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a especificar aquí, agregar usuario, vaciar y volver a cargar tabla. Voy a vaciar con directamente set row count 0 como hizo compañero, pero ahora que me estoy acordando no hace falta hacer un clear content. Y self.on cargar. Vuelvo a llamar a la función cargar, entonces va a volver a pedir por todos los usuarios y va a volver a colocar. Vamos a ver si funciona, sobre todo esta parte. Yo creo que si no me equivoco, debería andar bien. Entonces, cargo los usuarios, están estos dos. Agrego uno más. Y si lo agrego, fue muy rápido, pero lo que hizo fue vaciar esto y volver a cargar con los usuarios. Si me lo escribió acá, es porque ejecutó bien ese comando de SQL, este que está aquí. Entonces, si yo abro la base de datos, no sé si lo tengo. No, el SQLite Browser. Vuelvo a abrir la base de datos. Aquí están el que acabo de agregar. Sí, aquí está. Entonces, de esa manera yo pude escribir algo para este tipo de usuario. Bien. Este código lo voy a subir al repositorio para que puedan verlo y probarlo en la casa. Y les paso a indicar cuál va a ser la tarea que que van a presentar para el viernes de la semana que viene, que va a ser la última clase, no para este viernes. Este viernes lo vamos a ir elaborando a ver cómo le está yendo. Pero primero lo que voy a hacer es subirlo a la clase de hoy. Bien, este me estaba fallando, a ver si sigue fallando. Sí, sigue fallando, no sé por qué. Y un simple git push master, no hay ningún problema. Bien. ¿Qué van a hacer para la clase del viernes? Vamos a hacer ese programa de agenda más completo que podamos
editar cada uno de los usuarios, cargar nuevos, leer de la base de datos, etc. Lo que van a hacer es ese programa de agenda, pero no vamos a utilizar una tabla, ¿sí? Para no complicar todos los datos que van a figurar acá. La idea es que ustedes tengan, donde aquí hay una tabla, tengan una lista, ¿sí? Una lista con los nombres, nombre y apellido puede ser. Cuando le hagan clic a ese elemento, deberían ver cada uno de los datos aquí a la derecha y poder editarlos, ¿sí? Poder tener un botón que diga editar para que les habilite esto y puedan guardar ese cambio. Por defecto deberían solamente mostrar. También la opción de un botón de agregar un usuario, que cuando le hagan clic, obviamente les ponga esto en blanco, les permita escribir el nombre, apellido, email y después un botón de guardar para que se cargue en la base. Y también la opción de eliminar. ¿Se entiende? Sí, profe. No se preocupen, la idea es hacerlo durante la clase, que ustedes vayan haciéndolo el viernes que viene. No hace falta que lo tengan hecho para este viernes, ¿sí? Podemos empezar a trabajarlo el viernes, por lo menos con la interfaz. Ver qué interfaz va a tener, los primeros comandos, etc. Yo creo que varios lo van a poder tener hecho ese mismo viernes, otros capaz que se demoren un poco más, pero vamos a tener la base para poder terminarlo la semana que viene. Disculpa, ¿usted dijo sin tabla? Sin tabla, con lista. Que aparezca un Ah, bien. listado de los usuarios, cosa que cuando uno le haga clic, aparezcan bien los datos aquí. Vamos a agregar, qué sé yo, fecha de cumpleaños, edad, peso, si queremos, otras cosas más. Que no solamente sea una agenda, sino algo más. Y manejarnos con esa lista. Entonces, cuando queramos modificar algo de aquí, tener el botón de editar para que nos habilite estos componentes y poder cambiar ese valor. Que por defecto esté deshabilitado para solamente ver el contenido de ese ítem, de ese usuario. Entonces, cuando lo agreguemos o modifiquemos, lo habilitamos de nuevo estos componentes, podemos modificarlo y después hacer un clic en guardar para que pueda guardar ese valor. Y lo mismo Claro, con uno usted hizo nuevo, eliminar. una lista de donde están todos los datos cargados. Nos muestra donde vendría a ser el label de nombre, apellido, todos los datos, que han deshabilitado y que haya un botón que diga editar y cuando se aprieta el botón editar, habilita para poder configurar. Sí, para poder modificarlo y uno que sea guardar. Para que Y un botón que diga agregar, ¿no? sí, y otro que cumpla la función de agregar. Y por último, el de eliminar, que de acuerdo al elemento que tengamos en la lista, pregunte si desea eliminarlo, que obviamente tenemos que hacer esas operaciones en la base de datos. No es complejo, pero como hay que manejar base de datos, puede tener una complicación más, pero van a ver que es definir básicamente qué vamos a ejecutar en la base de datos y después seguramente lo vamos a vaciar y recargar a la tabla. No nos vamos a complicar tanto. Bien, bueno, les dejo esa inquietud, lo vamos a seguir trabajando la semana que viene. Es para la semana que viene la presentación, pero este viernes lo vamos a tratar de avanzar hasta completar si podemos, pero la presentación oficial va a ser el viernes de la semana que viene. Así que bueno, yo los voy dejando Después, profe, y puede hacer un sí, listado de los requisitos para tener a mano. sí, para el viernes lo voy a tener listo, Ah, bien, bien, bien. pero ya se van dando una idea de qué es lo que hay que hacer. Como les digo, lo vamos a trabajar el viernes. No es para tenerlo listo ya, pero para que vamos anticipando qué es lo que hay que hacer. Ustedes vayan viendo qué es lo que tienen que usar para modificar y qué van a usar para borrar un usuario en la consulta de la base de datos. Eso, por lo menos con eso, ya es la mitad de lo que tienen que hacer. Sí, Silva, sería el último trabajo práctico. ¿Alguna otra duda? ¿Eso lo va a subir el repositorio, profe, dijo? Sí, ya está subido. Ah, bien, listo. Lo que hicimos hoy ya está subido.
Así que para el viernes traten de ver, que es capaz que lo vean con Jorge, es cuál es la consulta que tengo que hacer a la base de datos para actualizar y para borrar un usuario. Con eso ya van a tener casi listo todo, porque el resto ya lo vimos, ya trabajamos con listas, etc. Así que bueno, yo los voy dejando. Nos estaríamos viendo el viernes. Si no hay otro feriado de por medio, salvo el del lunes, nos Vamos al estaríamos viendo el viernes. viernes. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta Profe. luego, profe. Profe, ¿Sí? una consultita. El profe Jorge nos dijo que posiblemente se hace un solo trabajo con las dos asignaturas. Ajá. No sé Bueno, ya lo si se va veo a con hacer, Jorge. si se va a hacer así, como en el cuatrimestre pasado, Sí, no nos o dio si va a tiempo ser para ir como este preparando trabajo bien. nada más para cerrar. Ya voy a ver con Jorge a ver en qué pudo avanzar. Por ahora este sí, téngalo como presentación para hacer. Ya vamos a ver con él qué podemos hacer. Listo, gracias, profe. Bueno, nos vemos.